Muy buena semana. Bienvenidos a nuestro estudio de Harambam, el Mishneh Torah. Y hoy, en buena hora, comenzamos un nuevo escenario dentro del Rambam. Terminamos de estudiar las leyes del Shofar, del Azúcar, del Lulav, un extenso capítulo. Y aquí vamos a estudiar, obviamente, Masejet Shekalim, Ilhot Shekalim, las leyes relativas a los Shekalim, donde el Rambam nos introduce diciendo que este Ilhot Shekalim contiene un mandamiento positivo y es una mitzvah hace ahat, y es dar cada hombre medio shekel del santuario, como dice la Torá, cada año. Y esta mitzvah, dice, se explica en los siguientes capítulos. Tenemos en este Ilhot Shekalim 4 capítulos y es importante saber una pequeña introducción que hacemos generalmente a todo lo que representa este escenario de nuestro estudio. Estamos estudiando, por cierto, el Rambam, y esto es muy importante que sepamos que Rambam escribió toda su obra, el Mishneh Torah, no en largos años, sino en contados años. Su sabiduría realmente era impactante. Las leyes de Shekalim, en el sentido más reducido, son las leyes y detalles, explico, de las leyes de las mitzvot, de cómo se separaba el Mahatzit Shekel. Esta obligación recaía sobre cada hombre de Israel una vez al año, frente al comienzo del mes de Nisan, es decir, Be'ahad Be'adar, dice la Mishnah, Mashmi'in ala Shekalim. Les recuerdo que el primero de Adar se hacía escuchar ya el aviso a toda la gente de la donación del medio shekel, ya que el mes de Nisan empezaba a partir de él toda la tarea de los korbanot del pueblo judío, que se reunían de ese dinero nuevo, ya que para esto se pagaba el Corban Tzibur, los sacrificios públicos, fundamentalmente el Corban Atamid, el sacrificio cotidiano, aquel que se habría de ofrecer en dos momentos del día, uno al amanecer y otro al atardecer, si recordamos. De esta manera, obviamente, guarda relación Ilhot Shekalim con este libro, el segundo del Rambam, después del Sefer Hamadá, que hablamos de lo que es el libro del conocimiento, del libro de los tiempos, de Zemanim, como así el tratado de Shekalim en la Mishnah fue puesta dentro del tratado segundo de la Mishnah, que es el Moed, que habla de las festividades. Sin embargo, este Salahot, Rambam no se ocupa aquí en el sentido más estricto de la mitzvah, sino que el Rambam, como es su tradición, obviamente aquí extiende un poquitito el paño de todo esto, como le explica en el Tratado de Shekalim, tanto en la Mishnah como en el Talmud. La parte central de esta Salahot se ocupa de la definición de la obligación del Mahatzit Shekel, es decir, el medio shekel. Sobre quién, perdón, recae esta tradición, esta mitzvah, cuándo se hace y todo lo relativo a ello. Y también con ello, también la halajá muy particular del agregado de una pequeña cantidad a esta suma del Mahatzit Shekel, llamado el Kolavon, vamos a hablar después, y también cómo se hacía esa transferencia, esa responsabilidad a otros tipos de dineros en los distintos lugares en donde eran recaudados hasta en el Betamigdash, hasta llegar al Betamigdash. Como va a ser explicado aquí en Ilhot Shekalim, estos recursos económicos, estos dineros del Mahatzit Shekel, que eran tomados de cada persona de Israel, representaban el apoyo esencial para todo el presupuesto que habría de tener durante el año los gastos del Bet HaMikdash cada año y año. Aparte de eso, están explicados también en otras fuentes los dineros del Bet HaMikdash
tantos aquellos que representaban el pago por korbanot, por sacrificios que habrían de ser ofrecidos, y aquellos que representaban no un pago, sino una medabá, quiere decir una suerte de caridad que se daba para el mismo. La segunda parte de este Ilhot Shekalim se ocupa del destino de los Shekalim que fueron eventualmente recaudados. Sin embargo, sabemos si los Shekalim estaban dedicados fundamentalmente para comprar los korbanot públicos, los korbanot tzibur, como dijimos, también la cantidad que se recaudaba de todo Israel, que estaban en todos los países, también fuera de Israel, era mucho más grande, o sea, mucho mayor lo que se recaudaba de esta cantidad que se necesitaba solo para los korbanot diarios del Bet HaMikdash, 365 días al año. Por lo tanto, después de haber reunido los shekalim en una oficina muy particular en el santuario, se hacía una acción llamada Trumat Alishka, quiere decir la donación de la Lishka, quiere decir de la oficina del santuario, y allí se tomaba parte de esos donativos que representaba dentro de lo que eran las millones de monedas, que es lo que se recaudaba, y su consagración para usos que se necesitaban para salidas permanentes, quiere decir para gastos constantes. Aquí se explica cuáles eran esos gastos que había en Mikdash y que venían precisamente de lo que se llamaba Trumat Alishka, de lo que se recaudaba de todos esos millones de shekalim. Ya sobraba para los korbanot y entonces se utilizaban para esos gastos extras. Y también explica el Rambam qué se hacía con el dinero que sobraba al final del año. También se van a explicar todos los caminos que se usaban los dineros que quedaban en la Lishká en la oficina y que no fueron consagrados a la Trumat Lishká, quiere decir a los gastos, a subsidiar los gastos de la Lishká de la oficina del Bet HaMikdash, porque la mayoría se utilizaba como para objetivos que era reforzar la estructura edilicia del santuario en sí mismo o eventualmente para la ciudad de Jerusalén y sus necesidades. Esto es lo que podríamos hoy adelantarles a todos con respecto a este escenario tan interesante, porque todo esto nos retrotrae a una mitzvah que está relacionada íntimamente con el Bet HaMikdash. Y eso obviamente nos hace sentir bueno, estudiamos aspectos que tal vez parezcan lejanos, pero que en última instancia, y particularmente el Mahatzita Shekel, el medio Shekel, es algo fundamentalmente que retorna cada año y año, eventualmente, y por lo tanto el Mahatzita Shekel cobra existencia en nosotros hoy en día en la antesala de Purim. Y por supuesto que el Mahatzita Shekel se utiliza como un recurso de ayuda a la gente necesitada. O sea que hoy en día lo utilizamos estrictamente para eso. Bienvenidos entonces a Ilhot Shekalim. Dice Rambam en la primera halajá, mitzvah aseh min Torah, es un mandamiento positivo de la Torah que cada varón judío adulto, de medio shekel cada año. Bien, tenemos algunos llamados aquí que los tenemos ahora al final y por lo tanto va a ser un poquito complicado poder entender, pero cita el Rambam esta mitzvah, como ven ustedes aquí en el Sefer HaMitzvot, el mandamiento positivo 171, y el Sefer HaChinuch la trae como la mitzvah número 7, que cuentan esto como una de las 613 mitzvot. ¿Sí? Cuando hablamos que el hombre que es adulto, lo vamos a ver más adelante en este desarrollo. Entonces, cada adulto de Israel tiene que dar medio shekel de Hol Shana B'Shana, cada año. Bafilu Ani, incluso un hombre pobre, dice Rambam, que obtiene su sustento de la tzedakah, de lo que los demás le dan, también tiene que dar el mahatzita shekel. Está obligado a hacer esta donación. Beshoel Meajerim,
quiere decir Shoel es pide prestado de los demás, en este caso, o mujer que suche al que te fue, o puede vender alguna de sus ropas, eventualmente, que están sobre sí, con las cuales se viste, eventualmente, que lleva puesta, para poder cumplir la mitzvah de Majacita Shekel, para poder dar medio shekel de plata. Sheneemar, porque dice la Sagrada Torá en el libro de Éxodo, Perashat Kitizá, Ashir lo yarbe, beadal lo yamait. El rico no podrá dar más de medio shekel, pero la persona pobre no podrá dar menos. Por lo tanto, dice Beinonot no, el medio shekel no debe darse en varios pagos parciales. Ayom me'at ulemachar me'at. Hoy un poquito y mañana otro poco. Dice, no, ela no culó que ajat pa amachar. Lo tiene que dar en una sola moneda y una sola entrega, nada más. Y esto es muy importante, saber que Majacita Shekel es obviamente una obligación para todos, no hay diferencia social en este caso, y todo el mundo es parte de esta mitzvah. Minyan Kesef Ha'amur Torah dice, la suma de dinero mencionada en la Torah relativa, dice, a las multas, al ones, uba mefate, quiere decir, el onés es aquel que viola a una, o sea, tiene una relación no deseada con una joven que es virgen, en este caso, o Mefaté es aquella persona que ha seducido a una pequeña y entonces la Sagrada Torá los multa a estas personas para que paguen Hamishim Kesef. Así dice el libro de Devarim, 50 monedas de plata. Entonces, dice el Rambam, la suma de dinero mencionada en la Torá relativa a las multas pagadas por un violador o un seductor, el onés y el mefaté, un motzishem ra, y también un calumniador, también ellos, el motzishem ra, ¿no es cierto? No es solamente el que habla mal, no, no tiene esa persona, pero sí una persona que se casó con una mujer y esa persona sostiene en forma mentirosa y engañando a los demás que la mujer con la cual se casó no era una mujer virgen cuando se casó con él. Entonces la Sagrada Torá también lo multa a esa persona y lo multa para pagar 100 monedas. En este caso, dice el libro de Devarim. ¿Qué otro caso también está? O el Oreg Eve, quiere decir, o aquel que ha asesinado a un esclavo. ¿Qué quiere decir? No que la persona mató a un esclavo, sino como está escrito aquí, que el dueño, el toro de ese dueño, o sea, esa persona tenía un toro, y ese toro embistió a uno de un esclavo de otra persona o una sirvienta de otra persona, la Sagrada Torá impone también pagar una multa de 30 monedas. Todo esto, por supuesto, hablamos también en el libro de Shemot, en este caso. Y esto entonces, el Rambam dice, estos casos que la Torá aplica al violador, al seductor, al calumniador que habla mal de una mujer que se casó con ella y no encontró su virginidad, o un esclavo que fue asesinado por el buey de que tenía ese dueño, entonces todo eso dice, Hu Kesef, Hu Shekel, Aneemar Bechol Makom Batorah. Cuando dice Kesafim, cuando dice plata, dinero, constante y sonante, es una moneda de igual valor, se calcula en Shekalim, una moneda de igual valor siempre que se mencione en la Torah. O sea que estamos hablando lo mismo, y entonces el Rambam nos dice, Umishkalo, Shlosh Meot Be'esrim Seora. Quiere decir que el peso correspondía a 320 gramos de cebada, en este caso de plata pura. O sea, como si fueran 320 granos, ¿no es cierto? Que serían, en este caso, de plata pura. El valor, ¿no es cierto?, de 320 gramos de plata pura. Para que vean ustedes cómo se calculaba entonces con las cosas elementos que teníamos a mano en ese momento. Ukvar o Sifu, pero ya los sabios aumentaron su valor. Peasú Mishkalo que Mishkala Matvea Nikra Sela Bisman Bait Sheni.
y lo hicieron equivalente a la moneda llamada sela, y en este caso la moneda sela, los jajamim agregaron al peso que establecido en la Torá y lo adecuaron al peso del sela, al volumen del sela que estaba en sus días. Y hablamos del sela, que era la moneda que prevalecía durante el periodo del segundo templo. Vejama un mishkal sela, y pregunta al Rambam, ¿cuánto pesa la sela? Shlosh meot arba ushmonim seora beinonit. Quiere decir que esto pesaba un poco más, obviamente, 384 gramos de cebada de un tamaño medio. Y en este caso, obviamente, de plata pura. O sea que estamos hablando que aquí el knas, entonces, tenía un valor concreto en plata. ¿Verdad? Plata pura, como enseña el Rambam. Todas estas transformaciones va el Rambam a trabajar ahora para que nosotros tomamos y tengamos conocimiento más o menos de lo que representaba todo este dinero. La moneda en la época que circulaba en el Bait Sheini se llama, como ustedes ven, sela. El sela en hebreo se escribe como la roca, samach, lamet y ayin. Entonces, dice Rambam, ¿cómo se calcula entonces? Un sela son 4 dinarim. El dinar son 6 ma'in. Y un ma'a es la que se llama en los tiempos de Moshe Rabbenu Gerá. Es la que se llama Gerá. O sea que tenemos un sela son 4 dinarim. Un dinar son 6 ma'a. Por lo tanto, un sela son 24 ma'ot. Y un ma'a es lo que se llamaba en la época de Moshe Rabbenu Gerá, que nos dice Esrim Gerá a Shekel. Así nos dice el libro de Shemot, cuando nos damos en Mahatzita Shekel, dice con respecto al Mitzvot Mahatzita Shekel, Esrim Gerá a Shekel. O sea que el Shekel equivalía a 20 Gerá. Y entonces ustedes saben que si una Gerá equivalía a 20 Gerá, tenemos la relación con la Ma'a, que es hoy en día la palabra moneda, Ma'ot, y el Sela. Entonces el Rambam nos ayuda a establecer este sentido de relación entre las monedas, no para confundirnos, sino para que veamos la riqueza de lo que representaba eventualmente toda esta consustanciación con el valor de la moneda y para que ese valor no pierda actualidad. Bien. Uma'a aita shenei pundionim. Y avanza entonces a Rambam y nos dice, una ma'a es igual a 2 pundionim. Y un pundión son shenei isarim, 2 isarim. Uprutá, y la moneda, una prutá, que es el sentido propio de la moneda, Ahat Mishemonaba Isar. Vale la octava parte de un Isar. Y ahí ven ustedes que el Isar era el Isar Italquí. ¿Qué estamos aprendiendo de aquí? No la equivalencia, pero ustedes vean aquí que tenemos, por un lado, las monedas, vemos el Isar, que también es el Isar Italquí. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de la mega denominación de monedas. Vean ustedes cómo era el mercado cambiario en la época del segundo Betamigdash. Entonces dice Rambam, Nimtza Mishkala Ma'a, dice así el peso de una Ma'a, que es una Gerá, porque acuérdense que una Ma'a se llamaba Gerá en la época de Moshe. Por lo tanto, ¿cuál era el peso de una Ma'a? Entonces el Rambam nos dice, Shesh es 13 oro. Era el peso de 16 granos de cebada, 16 granos de plata en este caso, y por lo tanto Mishkala Izar, y entonces el peso de un Izar es de 4 gramos de cebada, o sea, 4 granos de cebada, perdón, no gramos, granos de cebada, y el peso de una fruta era medio grano de cebada. Entonces aquí ustedes pueden tener el resumen
de todo lo que representaban las monedas más pequeñas, ¿no es cierto?, frente a lo que era la moneda de mayor alcance, de mayor circulación en el Bet HaMikdash segundo, que tiene que ver con la palabra Sela. Bien, o sea, yo entiendo que todos los detalles técnicos, obviamente, pueden resultar a veces un poquitito complejos, pero no analicemos aquí, no hace falta hacer cuentas matemáticas. Lo que me interesa más que nada, que veamos la riqueza de lo que tenemos delante nuestro y ver que los Jajamín tenían una conciencia muy clara acerca de los valores económicos y no era solamente algo estimativo. Todo se tomaba en función de lo que tenemos al alcance de la mano. Entonces, la alhaja número 4 nos dice ahora Rambam. En ese tiempo había también una moneda que valía 2 selaim, o sea, que esta moneda era más importante. ¿Y cómo se llamaba? Beuayanikra Darkon. Sí, Darkon. En hebreo se escribe igual que como se dice hoy, pasaporte. Y esto es muy importante. ¿Por qué dice Rambam? Ve'elu amatbeot kulam shamarnu ve'arnu mishkal kol echad mehem. Estas monedas cuyos pesos hemos enumerado y explicado, atención, en shemesharim ba'em bechol makom. Se utilizan universalmente como medidas estándar. Qué interesante. Ukvar be'arnum, que de shelo yetzadich, lefaresh mishkalam bechol makom. Y lo hemos descrito para que no tengamos que describir su peso en cada instante y en cada momento. Vaya, aquí aprendimos entonces cuál es el valor de todo esto, que ya no lo tenemos con nosotros eventualmente, pero sí sabemos eventualmente que, bueno, las monedas de las cuales estamos hablando en la época del Bai Cheini eran monedas de uso universal. Debía hacer un comentario para seguir aclarando. Ustedes recuerdan que hay una adquisición muy importante que hace Abraham Avinu, ¿sí? Muy bien. La Sagrada Torá no habla hasta que aparece la transacción por lo que se llama la cueva de Machpelah, ¿verdad? De Arata Machpelah. Muy bien. Entonces Abraham tenía mucha intención de poder alcanzar ese sueño que era poder enterrar a Sará y Menú en Meharata Machpelah. Y entonces recurre a los dueños de entonces de ese lugar, los habitantes de Het, y entonces habla en ese lugar. Y de repente él dice, Ufir'uli be'efron ben Zohar, beiten li et Meharata Machpelah, de Kesef Male y tenen ali. Entonces él dice, por favor, denme la posibilidad de hablar con Efrón Ben Zohar para que me dé a mí la cueva de Machpelah. Darme no era darle como regalo, no. De Kesef Malé y Tenena li. Con plata constante le dijo, Kesef Malé me la va a dar a mí. Después aparece Efrón Ben Zohar en ese lugar y le dice, pero por Señor mío, tú eres un Señor en nuestra tierra, entierra tu muerto donde tú quieres, ninguno de nosotros te va a evitar enterrar tu muerto. Entonces Abraham insiste que necesita que ese lugar le pertenezca. Y entonces hasta que este hombre le dice, pero Señor mío, entre tú y yo, perdón, Arba meot shekel kesef ma'em, que son 400 monedas de plata. Arba meot shekel kesef, así le dijo, 400 shekels de plata. Y ahí Abraham entendió cuál era la insinuación de este buen hombre, entre comillas, y entonces ¿qué hizo? Le pagó constante y sonante todo el dinero. Hasta que se mi veno. Y voy a enterrar a mi muerto. El dinero que pagó Abraham, ahí, no fue el dinero de Abraham. No. Había dineros que se manejaban en forma interina. Quiere decir, no interina, me refiero interregional o intrarregional.
Pero el dinero que pagó Abraham, si ustedes recuerdan, es un dinero que dice Kesef Rober la Soher, es el Kesef que pasaba para el comerciante. Había una moneda interna que se manejaban entre los pueblos, pero había una moneda que era internacional, universal, como lo puede ser hoy el dólar o el euro, el euro. Entonces también allí Abraham le pagó a Efrón la plata constante. Y aquí el Rambam nos está diciendo que en la época del segundo Bet HaMikdash, todos estos valores se utilizaban universalmente como medidas estándar. Esa es la riqueza, mi humilde entender, de poder, mamás, ver todo esto y decir, wow, ya desde entonces se sabía muy bien el valor de la moneda. Mahatzita Shekel Zo dice, la mitzvah de dar este medio shekel es Sheiten Mahatzit Matlea Sheloto Azman. Hoy en día, dice Rambam, implica dar la mitad de la moneda, que es la moneda común en el momento en que se está viviendo, en el momento en cuestión. Afilo allá, otomat vea gadol mi shekel HaKodesh. Incluso si esa moneda es más grande en su valor que el shekel, el ciclo utilizado para el santuario. Uleolam eino shokel pajot de hatzia shekel, shaya bimei Moshe Rabbeinu. Pero no se puede aplicar, dice, nunca se debe dar menos del medio shekel que se daba en tiempos de Moshe Rabbeinu, de Moshe nuestro maestro, Sheu Mishkalo Mea Beshishim Seorah. El shekel que se daba en los tiempos de Moshe Rabbeinu pesaba 160 granos de cebada. Era como poner 160 granos de plata. Y entonces esto es muy importante porque obviamente dice, siempre hay un mínimo, ¿verdad? Entonces sabemos que si el Rambam nos dice en esta alajá que se debe dar Hatzi Amatbea Sheloto Azman, se debe dar la mitad de la moneda, que es la moneda común en el momento en cuestión. Aquí muchos de los saharonim, quiere decir muchos de los sabios últimos, aquellos que vienen después del Shulchan Aruch del siglo XVI en adelante, dudaron en cuanto a qué moneda se estaba refiriendo el Rambam, si era una moneda mayor o si se acercaba más a la moneda del shekel, a cómo se evaluaba el shekel. Entonces, ellos tenían la duda. Sin embargo, los sabios primeros, los juristas primeros, hasta el siglo XVI, ¿no es cierto? Entre ellos, por supuesto, el Rabbi Abraham ben David, uno de los críticos más grandes del Rambam, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, el Rosh, Rabbeinu Asher ben Yaakov, Rabbeinu Yonah Gerundi, todos ellos dicen que la mitzvah es dar plata con el peso paralelo al peso del Mahasita Shekel, del medio Shekel, que los sabios calcularon, ¿no es cierto? En este caso, el cálculo de los sabios era 192 granos de cebada. Y por lo tanto, estaba el permiso. Les daban la autoridad a los sabios de Israel a determinar si era necesario un límite mayor cuando damos, obviamente cuando los que daban eran pocas personas y no alcanzaban los shekalim para las necesidades para las cuales ellos pedían Mahatita Shekel. Una aclaración simplemente porque me parecía importante este elemento. Muy bien, esta es la alajá número 5. La alajá número 6. Nos dice el Rambam, Bisman Shayam Matbea Shel Zman Darkonot. En la época que la moneda común era el Darkon, ¿se acuerdan que lo hablamos aquí en la alajá número 4? En ese tiempo también había otra moneda que valía 12 laín, se llamaba Darkon, que era una moneda más importante, ¿verdad? Entonces nos dice la alajá número 6, en la época en que la moneda común era el Darkon, todo el mundo daba un sela como medio shekel. Acuérdense que el Darkon valía 2 selaim, 2 selas. Entonces, en el tiempo que la moneda habitual era el Darkon, que valía 2 selaim,
cada uno daba majacita shekel, sela, uno medio, o sea, un shekel, ¿verdad? Majacita shekel, sela, una sela, porque el darcón valía 2, entonces la mitad era uno. Ubisman Shaya Matbea Selaim, y en la época que la moneda común era un sela, selaim, había Kolish, no sé, de majacita shekel, shelo hatzi sela. Todos daban medio sela, que era el equivalente a que, para eso hizo un palco anteriormente, a 2 dinarim, porque nos había dicho Rambam, perdón, no los quiero confundir, ¿sí? Que decía, un sela son 4 dinarim. Entonces, si tenía que dar medio sela, tenía que dar 2 dinarim. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Simplemente para que tomen el criterio y que no se confundan. Como medio shekel. En la época en que la moneda común era medio sela, todos daban de esa moneda la mitad de un sela como medio shekel. La mitad de un sela. Muy bien. En ningún momento los judíos dieron menos del medio shekel mencionado en la Torá por el medio shekel. O sea que siempre se dio mamash el mahatzita shekel. Y esto es muy, muy interesante, porque obviamente nos ayuda a comprender cuál era la norma. Muy bien. Y entonces ahora nos dice Rambam, Akol Hayabim Latet Mahatzita shekel. Todos están obligados a dar el medio shekel. ¿Quiénes son todos? Kohanim, los sacerdotes, Leviim, los Leviim, de Israelim, los israelitas, Gerim, los conversos, Ba'abadim Beshuharim, y los esclavos que han sido liberados. Quiere decir, ¿quiénes son los esclavos liberados? Aclaramos, siempre que hablamos de esclavos liberados, son esclavos que eran pertenecientes a la nación Kenaanita. No eran hebreos, eran esclavos kenaanitas liberados que se consideran como Israel para toda la relación con la ley. No son judíos desde el punto de vista práctico, pero sí forman parte del pueblo de Israel. ¿Qué más? Pero, dice Rambam, las mujeres, los esclavos y los niños no están obligados. O sea, no están obligados a dar. Pero atención, veía una tnu. Pero eventualmente, si dan el medio shekel, Mekablim pueden, por supuesto, ser aceptados. No están obligados, pero si quieren darlo, por favor, es una mitzvah muy bien y por lo tanto es una buena costumbre tratar de hacerlo todo esto. Bien, porque en última instancia es importante. Es cumplir con una mitzvah que la Sagrada Torah nos pide. Katan sheitchila Bibli ten alav mahasita shekel. Dice, un papá que comenzó a dar medio shekel, perdón, en nombre de su hijo, cuando el niño es pequeño, Shuv no posee. No debe detenerse. Quiere decir, si ya empecé a dar por mi hijo, en vez de pongo medio shekel por mí y medio shekel por mi hijo, entonces no puedo dejar de hacerlo ya nunca más. Este es el Katan Sheikh Hilabi. Ela no tiene alab kol shana v'shana, achiyagdil veito. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Debe continuar dando medio shekel en nombre del niño cada año hasta que alcance la mayoría de edad. Y entonces el niño dé el medio shekel por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esto también es importante porque me parece que me salté algo. Por el contrario, miren, me salté algo muy importante. Entonces, todos están obligados a dar medio shekel, sacerdotes, levitas, israelitas, conversos, esclavos libres. Las mujeres, los esclavos y los niños no son obligados a dar. Atención. Pero si no son obligados, puede ser aceptado. Perdón que me olvidé de decir esto. Y aquí dice algo muy importante. Por el contrario, aquí el texto corregido, porque es un texto censurado, el que yo estoy utilizando, dice Agoim, quiere decir los pueblos gentiles. Pero sin embargo, el texto original dice, por el contrario, si un samaritano da medio shekel, no debe ser aceptado. O sea que los shombronim, ustedes saben que hay toda una historia con los shombronim,
por problemas de tiempo, eventualmente no lo voy a poder contar de vuelta, pero que es una historia apasionada, que tiene que ver con todos aquellos que se sumaron al territorio de Israel y quisieron ser parte del pueblo judío, aún siendo también paganos. Y por supuesto que desde la época de Ezra y Nehemías, el retorno de los judíos a Sion se los mantuvo siempre separados del pueblo de Israel. Hoy en día también los Shomronim siguen viviendo allí, en Shem, en una parte de Shem, otros viven en Lod, son ciudadanos israelíes, pero no son judíos. Ahora bien, ¿por qué no se puede aceptar de los Shomronim? Y para acá dice el texto, Abalagoim, Shenatnu Mahasita Shekel, en Mekablim, del Goim, dice, porque dijimos que el medio shekel estaba destinado para comprar los sacrificios públicos. Y por lo tanto, los samaritanos, que no tenían lugar en el pueblo judío como los pueblos gentiles, no forman parte de los korbanot, de los sacrificios públicos. Y por lo tanto, entonces no se puede recibir de ellos, ¿no es cierto?, ningún tipo de sacrificio público. Sí se podía ofrecer un no judío, como lo hizo Yitro, Olat Nedapá, un sacrificio como una ofrenda, quiere decir algo que él quería hacer de su propia voluntad. La alajá número 8 nos dice Rambam, Ashekalim Einam Noagim Ela Bifnei Abayit. La mitzvah de dar medio shekel se celebra solo durante la época en que el templo está en pie. Y esto es muy importante. Es decir, cuando el Bet HaMikdash existe. Porque los shekalim son para comprar los korbanot, los sacrificios, y para mantener las necesidades del Mikdash. Entonces, Ubizman Mikdash Kayam, doctrina de los shekalim. Ben Baaretz, Ben Bechutz Salat. Durante la era en que el templo estaba en pie, el medio shekel debe darse tanto en Eretz Israel como en la diáspora. Ubisman Sheuharev, afilu Beretz Israel no. Sin embargo, cuando se destruyó el Bet HaMikdash, incluso en Eretz Israel no era necesario dar todo esto. Pero, obviamente, vamos a ver cómo cambia esa realidad. Dice Rambam en el alajá número 9, Be'ejad be'adar mashmi'im al-shekalim. Acá está citando a la Mishnah, donde dice que el primero del mes de Adar, la corte anunciaría la colección del medio shekel. ¿Para qué? Para que cada individuo preparase su medio shekel y estuviera listo para dar. El día 15 de Adar, miren ustedes qué cosa que pasaba en la época del Bet HaMikdash. Es maravilloso. El día 15 de Adar, Yashbu Ashulhanim, los cambistas, había cambio, porque había monedas que no tenían curso legal. Entonces la gente tenía que cambiar. Si yo iba con peso argentino a comprar corbanot, eventualmente tenía que llevar una fortuna, como hoy en día pasa en Argentina cuando uno cambia por $1. Entonces, también había cambistas en esa época. Es maravilloso estudiar todo esto y ver las costumbres en la época del Bet HaMikdash. Entonces, los cambistas eran los que cambiaban dinero, ¿no es cierto?, que dejaban las monedas en los shulhanotes, por eso estaban en las mesas. Entonces dice, el día 15 de Adar los cambistas se sentaban en cada ciudad, Bejol Medina o Medina, Betobeim Benachar, y gentilmente, Tobeim, ¿qué quiere decir? Anunciaban a la gente en voz alta, ¿no? Empujaban, no se empujaban, hablaban en voz alta a la gente, invitándolos a Kol mi sheiten laem yekablu mimenu, o mi shelo notan en kofim oto liter. Dice, si la gente los diera, lo van a aceptar. Y si alguien no daba, no lo obligarían a dar. ¿Qué quiere decir? Que eventualmente la gente anunciaba en voz alta que podían cambiar su dinero. Y a partir de aquí, entonces dice, voy a entonces, cuando una persona no daba voluntariamente su propiedad, no sería tomada por la fuerza como ofrenda, incluso, el 25 de Adar, que es esto, se sentaban en el templo para recoger medios shekalim. O sea que ahora ya no estábamos en las ciudades, sino en el Bet HaMikdash. Me cambié las kofin, el Mishra Natan al-Sheiten. Y a partir de ese momento, todos los que me habían dado el medio shekel todavía estaban obligados a dar. Era una mitzvah que había que cumplirla y por lo tanto todo el mundo tenía que dar. Y si la persona no daba voluntariamente,
casi se lo obligaba a tomar con una fuerza o se lo tomaban como prenda. Eventualmente le quitaban también la ropa, como dijimos al principio, afilo que sutó, ya que te fue, la ropa que llevaba puesta era evaluada para poder dar un medio. Ahora bien, dice Rambam en la última halajá de hoy, Kol mi she'eino hayav bashikalim. Dice, Afal piche dar koliten o uatititen en no podemos tomar propiedad en prenda por la fuerza de aquellos individuos que no están obligados a dar medio shekel, aunque estén acostumbrados a dar. ¿Qué quiere decir? Afal piche dar, por ejemplo, un niño pequeño que empezó su padre a dar para él majacita shekel. Esa gente no está obligada a ese niño. ¿Sí? Entonces no se puede tomar prenda. Tampoco se puede prendar. ¿Sí? Tomamos prenda por la fuerza de los bienes de los sacerdotes. Tampoco se puede. Ni Pnei Darkei Shalom. ¿Por qué? Dice Rambam. Porque los Kohanim están seguros que ellos están a veces exentos de pagar, porque cumplen con la tarea noble del Bet HaMikdash. Entonces, por Darkei Shalom, por vínculos amistosos, por caminos de paz, no se suele demasiado. Es la que no, cuando dan, nosotros aceptamos sus donaciones. Betovim otam acheitnu. Sin embargo, podemos continuar exigiéndoles hasta que den. Y así entonces estudiamos un capítulo que trae todos los escenarios realmente importantes en cuanto a todo lo que representa el Mahachita Shekel, que entendemos que la media moneda no era una media moneda, voy a revisar los comentarios de todas maneras, la media moneda que nosotros pensamos tan simple, sino que tenía muchos y muchos aspectos. Y esto es obviamente el comienzo de esta Masejet Shekalim, que es realmente muy trascendente, muy importante, y que ahora ustedes nos dan el mérito de poder estudiarla en nuestro estudio del Rambam semanal. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos Shavua Tov, Besorot Tovot, y que se curen todos los enfermos. Nuestro Sheur fue para la Refuah Shlema, nuestra querida Orly Naomi Bat Rachel, que cada uno le envíe Refuah Shlema. Gracias a todos por acompañarnos y será hasta los próximos Shiurim en esta semana, si Dios quiere. Muchas gracias por estar allí con nosotros. Muy amable.